José Hidalgo, director general de Cordes, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie, gracias por la invitación. Buenos días también. El INE publicó las cifras del mercado laboral donde se ve un deterioro en los indicadores del empleo en el Ecuador, y eso preocupa, primero porque la gente quiere trabajar, y cuando hay un deterioro en las cifras de empleo, esto va agarrado de la mano de una actividad económica que deja de crecer. ¿Eso es lo que ya estamos viendo? Sí, es lo que hemos visto lamentablemente en los últimos 5 años. Para el año pasado, particularmente 2019, el Banco Central estima que el PIB se contrajo en 0,1%. Entonces estamos hablando de una economía que no crece y por lo tanto no genera fuentes de empleo. En ese contexto, la tasa de empleo adecuado se redujo en casi 2 puntos porcentuales, de 41 a 39% de la población económicamente activa, y a la par, porque la gente no puede quedarse en la casa esperando conseguir un trabajo, sino que tiene que salir a hacer algún esfuerzo para llevar ingresos al hogar, ha crecido el subempleo, que se refiere justamente a las personas que trabajan menos horas de las que quisieran o tienen ingresos menores al salario mínimo. Pero según esas últimas estimaciones del Banco Central, en el 2019 el PIB del Ecuador se contrajo en ese 0,1% que usted nos dice, pero ¿eso es mayormente significativo en referencia a otros años, por ejemplo, cómo está? Bueno, respecto a otros años, la última vez que se había contraído la economía fue 2016, ¿sí? Que tuvimos también un año con complicaciones económicas, en parte por consecuencia del shock externo y en parte obviamente por el mal manejo económico que habíamos tenido en los años previos, con un gasto fiscal claramente insostenible. El problema es que en el Ecuador, a partir de 2015 hasta 2019, la tasa promedio de crecimiento de la economía ha estado en torno al 0,5% anual, que es un crecimiento muchísimo menor que el crecimiento de la población. Entonces, si es que la economía viene creciendo a un ritmo menor que lo que crece la población y la población económicamente activa, entonces esa misma economía no está generando suficientes puestos de trabajo para absorber a las personas que se están vinculando al mercado laboral. Y ahí en el círculo entra entonces la situación económica y la tasa de empleo. Según el INE, que en diciembre del 2019 la tasa de empleo adecuado, que es el que responde a las personas que ganan más o igual a un salario básico y trabajan las 40 horas, porque si así lo desean, o menos solamente porque así lo desean, estaba en un 38% de la población económicamente activa, pero es solamente 2 puntos menos que en el 2018. ¿Eso a qué responde? Bueno, eso responde a un panorama que ya estamos viendo en los últimos años. Hay que recordar que la tasa de empleo adecuado, desde que tenemos cifras comparables, que es 2007, alcanzó un máximo en diciembre del 2014 con una tasa cercana al 49% de la PEA. Pero entre 2014 y 2016, esa tasa de empleo adecuado cayó en 8 puntos porcentuales, es decir, se dio un desplome significativo porque ya estábamos atravesando un entorno de dificultades económicas que los ecuatorianos vivíamos claramente. A partir de entonces, de 2016 hasta 2019, la tasa de empleo lamentablemente no se ha recuperado, por el contrario, ha seguido deteriorándose, y eso se debe justamente a esa bajísima tasa de crecimiento económico de 0,5 promedio anual que mencioné hace un momento. Con una economía que no genera el suficiente dinamismo, es muy difícil esperar que las empresas generen a su vez nuevos puestos de trabajo. Estamos, digamos, bajo la misma ola todavía, es decir, no es un tema de este año ni el año pasado, sino que vamos viendo estos comportamientos ya, pero vemos también, y no es un problema de ahora, que la gente no tiene para contratar una cobertura de seguro. La seguridad social en este país es para los que están afiliados en relación de dependencia o sus familiares. Pero a diciembre del 2019 teníamos ya que el 60% de los empleados, sin importar su condición, no tiene un seguro, ni seguro social ni privado. ¿Eso cómo va de la mano con la tasa de empleo informal que también estamos revisando? Sí, justamente, en el Ecuador hay un problema, bueno, aparte del poco dinamismo económico, un problema adicional es que no tenemos un seguro de desempleo generalizado. Entonces, las personas que se quedan sin trabajo no pueden darse el lujo de dedicarse exclusivamente a buscar uno nuevo. Si es que yo me quedo sin trabajo hoy, a la par que estoy dejando carpetas para tratar de conseguir un trabajo nuevo, también tengo que generar algún tipo de ingreso para llevar dinero a mi hogar. Entonces, para la estadística pública, la persona que está buscando trabajo, pero que a la par genera algún tipo de ingreso, digamos, vendiendo jugos en la calle, no es un desempleado, sino un empleado inadecuado o un subempleado. En ese contexto, entonces,
aumenta ese porcentaje de personas que no tienen cobertura de seguridad social, justamente porque es un reflejo de que las personas no pueden quedarse en su casa buscando un trabajo, sino que tratan de conseguir ingresos de cualquier manera. Y eso también va atado con la tasa de informalidad, que en la actualidad, según el INEC, está cerca del 50% del total de empleados. Entonces, es otra vez el reflejo de una economía en la cual el sector formal, por un lado, no tiene los incentivos en la normativa laboral para contratar a más personas, porque tenemos una normativa laboral sumamente estricta, y por otro lado que siente que la actividad económica en su conjunto no es dinámica y por lo tanto tampoco se siente motivado a contratar nuevo personal. Bueno, pero esa aclaración la hace también porque el ministro del Trabajo había destacado que la tasa de desempleo es la más baja de la región, un 3.8%, y entonces usted lo que considera es que la tasa de desempleo no habla sobre la situación real en nuestro país. ¿En qué momento se considera entonces que alguien pasa a ser desempleado o sale de esa estadística? Porque para eso también, usted nos pone el ejemplo, ¿no? Ya se dedica a vender algo, entra al mercado informal, pero para eso también existen estándares globales. Claro, exactamente. En el caso ecuatoriano, entonces, yo creo que habría dos estadísticas fundamentales que hay que tomar en cuenta. La primera es la tasa de empleo adecuado, que como usted bien mencionó, Stephanie, en la introducción, ha caído en 2 puntos porcentuales en el último año. Y el otro indicador importante es la suma entre desempleo y empleo inadecuado, que es casi más del 60% de la población económicamente activa, porque esa es la cifra que realmente revela qué porcentaje de los ecuatorianos que quisieran trabajar lo están haciendo en condiciones precarias o simplemente no tienen un trabajo. En realidad, ese 3,8% de desempleo al que se refiere el ministro de Trabajo se refiere sobre todo a personas, digamos, estudiantes que acaban de terminar la carrera universitaria, pueden vivir todavía con los papás y entonces están buscando activamente un trabajo. Pero una persona, un jefe de hogar, que perdió su trabajo en los últimos meses, no puede darse ese lujo y por lo tanto él seguramente no va a formar parte de la estadística de desempleo, sino del empleo inadecuado. Y por eso insisto, la estadística que hay que tomar en cuenta es la suma entre desempleo y empleo inadecuado, que está en más del 60% de la población económicamente activa. Y entonces, la estadística vale revisarla para ver hacia dónde hay o por dónde hay que insistir, y por eso la reforma laboral y los cambios que se han planteado. Pero ¿qué más falta? ¿Cómo incentivar esos nuevos emprendimientos de los que tanto se ha venido hablando? Generar nuevos empleos, no en la ley, no en la práctica, no con casos que luego sin reglamento no se puede ni siquiera aplicar o en efecto no generan empleo. ¿Qué sirve para estos casos, para dinamizar también el mercado laboral que ustedes desde su análisis también han venido revisando? ¿Qué pasa con la contratación por horas, por ejemplo? Sí, en realidad yo creo que hay dos puntos centrales para poder dinamizar el trabajo. Un primer factor, aunque pueda sonar contradictorio, es que el Estado tiene que poner en orden las cuentas públicas. Y eso digo que es contradictorio porque cualquier ajuste fiscal en un primer momento tiene efectos recesivos sobre la actividad económica. Pero en un segundo momento, con cuentas públicas en orden, es muy probable que el riesgo país del Ecuador baje y eso fomente la inversión nacional y extranjera, generando nuevos puestos de empleo. Y por otro lado, el tema de la normativa laboral es algo sobre lo cual se ha venido hablando desde principios del año pasado. El gobierno, a través del ministro de Trabajo, ha manifestado su intención de realizar una reforma laboral estructural, y esto es un punto fundamental porque el Ecuador tiene dos problemas centrales en este caso. Primero, que tiene una normativa laboral que no permite, por ejemplo, contratar por horas porque está prohibido desde la Constitución, y tiene también, por ejemplo, costos de despido sumamente altos, tiene la perniciosa jubilación patronal que beneficia a un número marginal de personas, y a la vez es un país muy poco competitivo respecto a otros socios comerciales. Entonces, una buena reforma laboral permitiría, por un lado, que las personas que están en el sector informal tengan más oportunidades para vincularse con el sector formal, y por otro lado, que la actividad económica en su conjunto y sobre todo los productores de bienes transables puedan recuperar en algo la competitividad que han perdido en los últimos años. José Hidalgo, director general de Cordes, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes.